Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, nos embarcamos en una fascinante exploración de la vida de Jacob, una de las figuras más complejas y multifacéticas de la Biblia. Este relato se sumergirá en sus malas acciones, sus conflictos, su redención y el legado duradero que dejó. Jacob, conocido también como Israel, es un personaje cuyas decisiones y experiencias ofrecen valiosas lecciones sobre la naturaleza humana, la moralidad y la fe. A través de este análisis, examinaremos sus engaños, las consecuencias de sus actos y su eventual transformación, entendiendo cómo sus errores fueron parte de un plan divino mayor. En Explorando la Fe y las Religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, sin denominaciones religiosas, y enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este video para formar parte de esta comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de los relatos bíblicos, escritos apócrifos y esotéricos, y una perspectiva filosófica y teológica, desentrañaremos los aspectos más oscuros y brillantes de la vida de Jacob. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las posibilidades de redención y transformación que tienes a tu alcance. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la vida de Jacob. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y contexto histórico-cultural. Jacob, uno de los patriarcas de Israel, es una figura compleja cuya vida está marcada tanto por bendiciones divinas como por acciones cuestionables. Este relato se adentrará en sus malas acciones, examinando los contextos históricos, culturales y religiosos que las rodean. A través de esta exploración, buscaremos entender mejor la dualidad de su carácter y las lecciones que podemos extraer de su historia. Contexto histórico y cultural. Jacob vivió durante el segundo milenio AC, en una época donde las costumbres y leyes tribales gobernaban la vida de las personas. Era un tiempo de migración constante y de alianzas tribales, con una fuerte dependencia en la herencia y las bendiciones patriarcales. Jacob, cuyo nombre significa suplantador o el que agarra el talón, era el hijo menor de Isaac y Rebeca, y el hermano gemelo de Esaú. Según las costumbres de la época, la primogenitura y la bendición del padre eran de suma importancia, ya que definían la herencia y el liderazgo dentro de la familia. La figura de Jacob en los escritos bíblicos. Los relatos bíblicos en el libro de Génesis presentan a Jacob como un personaje astuto y decidido. Desde el momento de su nacimiento, cuando salió agarrando el talón de su hermano, hasta su engaño a Isaac para obtener la bendición destinada a Esaú, las acciones de Jacob reflejan tanto su ingenio como su carácter moralmente ambiguo. El engaño a Esaú y a Isaac. Uno de los episodios más notorios es el engaño de Jacob a su hermano Esaú y a su padre Isaac. En Génesis 25, 29-34, Jacob convence a Esaú, que estaba agotado y hambriento, de venderle su primogenitura a cambio de un plato de lentejas. Más tarde, en Génesis 27, Jacob se disfraza con la ayuda de su madre Rebeca y engaña a su padre Isaac, quien estaba ciego, para recibir la bendición que le correspondía a Esaú. Análisis desde una perspectiva no denominacional. Desde una perspectiva histórica y cultural, las acciones de Jacob pueden interpretarse como estrategias de supervivencia y búsqueda de poder en un contexto donde la primogenitura y la bendición eran cruciales para la estabilidad y el liderazgo familiar. Sin embargo, estos actos también reflejan una falta de integridad y respeto por las tradiciones y relaciones familiares. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos también mencionan a Jacob, a menudo ofreciendo detalles adicionales y perspectivas alternativas. Estos textos a veces exploran las motivaciones más profundas detrás de sus acciones y sugieren que su comportamiento estaba influenciado por fuerzas y conflictos internos más complejos. Reflexiones filosóficas y teológicas. Filosóficamente, los engaños de Jacob plantean preguntas sobre la moralidad, la justicia y el destino. ¿Hasta qué punto sus acciones fueron justificadas por su deseo de cumplir una profecía divina? Teológicamente,
Sus experiencias y redenciones posteriores se interpretan como parte del plan divino, mostrando que incluso aquellos que cometen errores graves pueden ser instrumentos de la voluntad de Dios. Conclusión de la primera parte. Jacob, en su contexto histórico y cultural, es un reflejo de la lucha humana por el poder y la supervivencia, así como de la capacidad de redención. Sus acciones, aunque cuestionables, nos ofrecen una visión rica y multifacética de su carácter y su impacto en la narrativa bíblica. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo sus errores, redenciones y el legado duradero que dejó. Para profundizar en la comprensión de este relato sobre las malas acciones de Jacob, te sugiero lo siguiente. Consejo para una mejor comprensión. Contextualiza históricamente. Es importante entender las costumbres y leyes tribales de la época en que vivió Jacob. Esto te ayudará a situar sus acciones dentro del contexto histórico y cultural adecuado. Explora diferentes fuentes, no te limites solo a los textos bíblicos. Lee también escritos apócrifos y esotéricos, así como comentarios de diversos estudiosos. Esto te proporcionará una visión más amplia y variada sobre las acciones y motivaciones de Jacob. Reflexiona filosóficamente. Piensa en las implicaciones filosóficas y teológicas de sus acciones. Pregúntate sobre la moralidad, la justicia y el destino en el contexto de sus decisiones. ¿Hasta qué punto sus acciones fueron justificadas por su deseo de cumplir una profecía divina? Aplica un enfoque crítico. Analiza los textos con una mente crítica y objetiva. Considera las motivaciones de los autores y el propósito detrás de los relatos. Esto te ayudará a discernir entre hechos históricos y elementos narrativos. Discute y comparte. Hablar sobre estos temas con otros puede enriquecer tu comprensión. Únete a grupos de estudio, foros de discusión o simplemente comparte tus pensamientos con amigos interesados en la teología y la historia bíblica. Siguiendo estos pasos, estarás mejor preparado para entender y valorar las complejidades del relato de Jacob. Vamos a continuar con la segunda parte cuando estés listo. Parte 2. Las consecuencias de las acciones de Jacob. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de Jacob y sus engaños a Esaú e Isaac. Ahora nos adentraremos en las consecuencias de estas acciones y cómo moldearon su vida y su legado. Consecuencias inmediatas. Las malas acciones de Jacob tuvieron consecuencias inmediatas y duraderas. Después de engañar a su padre Isaac y a su hermano Esaú, Jacob se vio obligado a huir de su hogar para evitar la ira de Esaú, quien planeaba matarlo. Este exilio marcó el comienzo de un largo viaje para Jacob, tanto físico como espiritual. En su camino a la casa de su tío Labán, Jacob tuvo una visión en Betel donde Dios le prometió bendiciones y protección. Génesis 28, 10-22. Esta experiencia mística reafirmó la elección divina de Jacob a pesar de sus acciones cuestionables, subrayando el tema recurrente de redención y promesa en su vida. La relación con Labán. La estancia de Jacob con su tío Labán está marcada por una serie de engaños y manipulaciones recíprocas. Jacob se enamoró de Raquel, la hija menor de Labán, y accedió a trabajar 7 años para casarse con ella. Sin embargo, Labán lo engañó y le dio a su hija mayor, Lea, en matrimonio. Jacob tuvo que trabajar otros 7 años para casarse con Raquel. Génesis 29, 15-30. Este periodo de su vida está lleno de tensión y conflictos familiares, reflejando la dinámica de engaño y desconfianza que Jacob había cultivado desde su juventud. Sin embargo, también es durante este tiempo que Jacob se convierte en padre de los futuros líderes de las 12 tribus de Israel. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen perspectivas adicionales sobre la relación de Jacob con Labán. Algunos sugieren que estos conflictos eran pruebas divinas diseñadas para purificar y preparar a Jacob para su futuro papel como patriarca. Estos textos a menudo exploran la idea de que las pruebas y dificultades enfrentadas por Jacob eran necesarias para su crecimiento espiritual. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, las experiencias de Jacob con Labán nos enfrentan a la naturaleza cíclica del engaño y la manipulación. Teológicamente, este periodo de su vida puede interpretarse como un proceso de refinamiento, donde Jacob es moldeado a través de pruebas y tribulaciones para convertirse en el líder que Dios había prometido. El retorno a Canaán. Eventualmente, Jacob decide regresar a Canaán. Este regreso no está exento de miedo y ansiedad,
especialmente por el temor a enfrentar a Esaú. Sin embargo, en su camino de regreso, Jacob tiene una experiencia trascendental en Peniel, donde lucha con un misterioso ser, Génesis 32, 22-32. Esta lucha simboliza su lucha interna y su transformación espiritual, ya que después de este encuentro, su nombre es cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios. El encuentro con Esaú, que Jacob temía, resulta ser un momento de reconciliación, con Esaú perdonándolo y abrazándolo, Génesis 33, 1-11. Este acto de perdón y reconciliación es significativo, ya que marca el cierre de una etapa de engaño y conflicto, y el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de Jacob. Leyes y dogmas. Desde la perspectiva de las leyes y dogmas de la época, las acciones de Jacob y sus consecuencias reflejan las complejidades de la justicia y la moralidad. Las historias de engaño y redención de Jacob se convierten en lecciones sobre la importancia de la integridad y la fe en el plan divino. Análisis metafísico. Metafísicamente, las experiencias de Jacob pueden interpretarse como simbolismos de la lucha del alma humana. Sus conflictos y engaños reflejan las pruebas y tribulaciones que cada individuo debe enfrentar en su viaje espiritual. La visión de la escalera de Jacob y su lucha en Peniel son vistos como hitos en su camino hacia una mayor comprensión y conexión con lo divino. Conclusión de la segunda parte. Las malas acciones de Jacob y sus consecuencias inmediatas y a largo plazo nos muestran la naturaleza cíclica del engaño y la redención. A través de sus conflictos y reconciliaciones, Jacob es transformado y preparado para su papel como patriarca de Israel. Su historia nos ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la integridad, el arrepentimiento y la fe en el plan divino. Esta es la segunda parte de nuestro análisis sobre Jacob y sus malas acciones. Para asegurar que la continuación del relato sobre Jacob sea más comprensible y fluida, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y a comprender mejor la narrativa. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre Jacob, exploramos las consecuencias de sus malas acciones. Después de engañar a su padre Isaac y a su hermano Esaú, Jacob se vio obligado a huir, marcando el comienzo de un largo viaje físico y espiritual. Durante su estancia con su tío Labán, Jacob enfrentó una serie de engaños y manipulaciones recíprocas, reflejando la dinámica de desconfianza que había cultivado desde su juventud. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre las consecuencias inmediatas. Considera cómo las acciones de Jacob lo llevaron al exilio y a un periodo de pruebas y conflictos con Labán. Explora la relación con Labán. Piensa en cómo la dinámica de engaño y manipulación entre Jacob y Labán refleja la naturaleza cíclica del engaño y la redención. Analiza la transformación de Jacob. Observa cómo Jacob se transforma a través de sus experiencias y cómo su lucha en Peniel simboliza su lucha interna y su cambio espiritual. Consulta diferentes fuentes. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa y rica de las motivaciones y acciones de Jacob. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre Jacob. Parte 3. La redención y el legado de Jacob. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico de Jacob y sus engaños a Esaú e Isaac, así como las consecuencias de sus acciones. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en su redención, la reconciliación con su hermano y el legado duradero que dejó. La redención de Jacob. Después de años de conflictos y desafíos, Jacob decide regresar a Canaán, su tierra natal. Este retorno está marcado por su temor a enfrentar a Esaú, a quien había engañado años atrás. En su viaje de regreso, Jacob tiene una experiencia transformadora en Peniel, donde lucha con un ser misterioso durante toda la noche, Génesis 32, 22-32. Este encuentro es simbólico, representando su lucha interna y su deseo de redención. Tras esta lucha, su nombre es cambiado a Israel, que significa el que lucha con Dios, simbolizando su nuevo comienzo y su transformación espiritual. La reconciliación con Esaú. El encuentro con Esaú, que Jacob había temido, resulta en una conmovedora reconciliación. En lugar de venganza, Esaú lo recibe con un abrazo y lágrimas, mostrando perdón y amor fraternal. Génesis 33, 1-11.
Este acto de perdón es significativo, ya que no solo cierra un capítulo de engaño y conflicto, sino que también sella la redención de Jacob. La reconciliación con Esaú muestra que, a pesar de sus transgresiones pasadas, Jacob fue capaz de encontrar perdón y paz. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen relatos adicionales sobre la redención de Jacob. Algunos textos sugieren que sus pruebas y luchas fueron necesarias para que pudiera comprender y abrazar plenamente su destino divino. Estos escritos enfatizan la idea de que las dificultades y desafíos son esenciales para el crecimiento espiritual y la redención. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la historia de redención de Jacob nos enfrenta a la realidad de que todos somos capaces de cambiar y encontrar perdón, sin importar nuestros errores pasados. Teológicamente, la transformación de Jacob en Israel es vista como una parte integral del plan divino, mostrando que Dios puede utilizar incluso a los más imperfectos para cumplir sus propósitos. Legado de Jacob. Jacob, ahora conocido como Israel, se convierte en el patriarca de las 12 tribus de Israel. Sus hijos, nacidos de sus esposas Lea y Raquel, y de sus concubinas Bilha y Zilpa, se convierten en los líderes de las tribus que forman la nación de Israel. Este legado es significativo, ya que establece las bases para la identidad y la historia del pueblo israelita. Leyes y dogmas. En términos de leyes y dogmas, Jacob es una figura central en la tradición judía. Su historia y sus descendientes son fundamentales para entender la narrativa de la Torá y la formación del pueblo de Israel. Las experiencias de Jacob también influyen en las enseñanzas sobre la redención, la fe y la perseverancia en la tradición judía y cristiana. Análisis metafísico. Desde una perspectiva metafísica, la vida de Jacob simboliza el viaje del alma humana hacia la iluminación y la unión con lo divino. Sus engaños, conflictos y eventual redención reflejan las pruebas y tribulaciones que todos debemos enfrentar en nuestro camino espiritual. La visión de la escalera de Jacob, con ángeles subiendo y bajando, es vista como un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, y la lucha en Peniel como un momento de autoconfrontación y transformación profunda. Impacto cultural y religioso. La influencia de Jacob se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. Las historias de Jacob y sus hijos son enseñanzas de vida que siguen resonando en la cultura y la espiritualidad de muchas comunidades alrededor del mundo. Conclusión final. La vida de Jacob, con sus engaños, conflictos, redención y legado, nos ofrece una narrativa rica en lecciones sobre la naturaleza humana, la fe y la redención. A través de sus pruebas y tribulaciones, Jacob se transforma de un engañador a un patriarca bendecido, mostrándonos que el arrepentimiento y el perdón son posibles para todos. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Jacob. En Explorando la Fe y las Religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este video y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de Jacob,